Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Del Plata. SOS Factor Humano. Hasta las 15 por Del Plata. Este es un programa de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Recuerden que pueden encontrarnos en www.activas.org, activas con 2V corta, y también pueden contactarnos en info@activas.org y seguirnos en Facebook y Twitter encontrándonos en @emasivoti. Hasta las 15 estamos aquí compartiendo SOS Factor Humano, programa de Masivoti, todos los domingos de 14 a 15 aquí en Radio del Plata. Saben que pueden dar con nosotros llamándonos al 4535-2222, 4535-2222. Estamos en Radio del Plata, www.mdelplata.com, y también pueden whatsappearnos desde su celular, mandarnos un WhatsApp en el 5144 1030. Vías de comunicación también en www.activas.org, en www.activas.blogspot.com.ar, en fin, info@activas.org o @emasivoti. Bueno, lindo domingo de invierno ya, 21 de junio, Día del Padre. Estoy viendo pasar por la vereda familias completas con papás que van, o con los hijos al lado, con los hijos a UPA. Vamos a saludar muy especialmente acá en el estudio, Martita, Andrés Mercury, feliz Día del Padre, Andrés, y a Víctor Viveros. Ambos son papás y están trabajando, está bien, la celebración vendrá luego. Exactamente. Feliz día para ambos y feliz día para todos los padres y sobre todo para aquellos que tienen a sus hijos en el corazón, que son los padres que hoy, yo recuerdo. Recuerdo porque ustedes saben, en SOS Factor Humano, desgraciadamente tenemos que hablar también de las pérdidas. Y las pérdidas brutales que suceden en el mundo entero, además, en rutas y calles de nuestras sociedades, países, afectan a un número indeterminado de padres, de madres, por supuesto, de familias enteras, que quedan destruidas, y de hijos también, que no tienen más a sus padres. Así que, sobre todo, mi abrazo entrañable para aquellos padres únicos, padres de hijos únicos. Conozco a muchos y no los he visto bajar los brazos. Al contrario, siguen luchando por una mejor calidad de vida para todos, por una mejor cultura vial, por más seguridad vial. Entonces, un abrazo muy especial a Enrique y a Jorge. Y hoy vamos a tener un programa especial en cierto sentido, porque por un lado vamos a estar dialogando con una asesora importante de la Organización Panamericana de la Salud,
que es además estudiosa, investigadora, reside en Washington ella, y realmente es interesante porque nos va a dar algunas cifras y características de lo que la Organización Mundial de la Salud está viendo en nuestra América, en las Américas, qué está pasando en nuestra región con la cuestión de la seguridad vial y sobre todo con la seguridad vial infantil. En el Día del Padre hablemos de los niños. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Luego, en la segunda mitad del programa, con Andrés Mercury, nos vamos a sentar a pensar entre los dos la historia del automóvil en la República Argentina, lo que ha significado este objeto de deseo, objeto de consumo y, claro, hay que decirlo, agente de riesgo vial, cuando el factor humano no está ni capacitado ni entrenado para actuar prudentemente en las rutas y calles del país. Por lo tanto, este es el programa que tenemos hoy, así lo vamos a marcar, y siempre, no quiero olvidarme que siempre hay que estar recordando ciertas recomendaciones que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la agencia que depende del Ministerio del Interior y Transporte, evoca cada tanto. Y en el Día del Padre sabemos que muchos hijos y muchos padres se trasladan por las rutas del país, ¿verdad?, para justamente darse ese abrazo afectuoso, ese abrazo que necesitan, el abrazo del reencuentro. Y entonces vamos a decirlas una vez más, no está nunca de más colocarse siempre el cinturón de seguridad, recordar que el conductor es responsable de todos los que van además en el auto con él. Si van en motocicleta, por favor, siempre usar el casco y además debidamente abrochado. Emprender el viaje habiendo descansado las horas necesarias. Existe algo que se llama estar borracho de sueño. Los síntomas son iguales a la borrachera. Detenerse cada 100 kilómetros, 120, 130, para extender las piernas y reponer energías. No consumir bebidas alcohólicas, obviamente, antes ni durante la conducción. No ingerir alimentos que causen pesadez o soñolencia, por razones obvias. Evitar utilizar el teléfono celular o cualquier otro dispositivo o factor de distracción. Ya sabemos que nos encanta tomar mate, pero no en el auto, por favor. Eso hay que evitarlo. Mantener todo el vehículo debidamente ventilado y respetar siempre las velocidades máximas y todas las normas de tránsito. Emma Sibotti entrevista a los protagonistas. Entrevistas. En SOS Factor Humano. Y vamos entonces a nuestra entrevista con Alessandra Cenice, coordinadora regional de datos para la seguridad vial en la OPS Washington. Lo van a tener grabado. Es una entrevista que le hice hace unas semanas atrás en la ciudad de Washington. Bueno, estamos junto a Alejandra Cenice, que es la coordinadora regional de datos para la seguridad vial de la de la Organización Panamericana de la Salud. Y justamente vamos a conversar con Alessandra sobre cuáles son los lineamientos de la OPS en materia de seguridad vial para la región de las Américas, América del Norte, América Central, América del Sur. Y lo primero, Alessandra, es que yo sé que ustedes están encabezando la campaña por la seguridad vial infantil. Han detectado que ahí la población también es muy vulnerable al flagelo vial. Y me gustaría entonces empezar con los datos que ustedes han recabado, por favor. Ok, muy buenos días. En este momento voy a hablar acerca de los datos que tenemos para seguridad vial en los niños. En la región de las Américas, un 20,000 niños mueren menores de 20 años. También vemos de que las causas principales entre los 5 a 14 años es la causa principal de muertes y es la segunda causa de muertes en niños de 15 a 19 y la tercera causa de muertes en niños de 1 a 4 años. También podemos ver de que son los varones que sufren más traumatismos causados por el tránsito
y también entre los tipos de usuarios, en un total de los niños, sufren más en los peatones y en los pasajeros. Cuando hablas de varones como los más afectados, estás hablando también de varones adultos, por supuesto. Sí, eso se ve en varios grupos etarios, no solamente en los niños, sino también se ve reflejado en los adultos, que siempre los hombres sufren más. Eso lo puedo entender, Alessandra, porque nosotros sabemos que en nuestras sociedades conducen mucho más varones que mujeres los autos o los rodados. Me cuesta más entenderlo en niños y niñas pequeños, porque ¿por qué habría más incidencia en varones niños de 5 o 6 años de la mortalidad del flagelo vial más que en niñas de esa misma edad? ¿Cuál sería la razón? ¿Es porque salen más con sus padres? ¿Es porque están más en la calle? No tenemos datos del motivo de por qué. No tienen datos por qué. Perfecto, los van a estudiar, sí, me imagino. Pero usualmente son los niños simplemente por la manera de que son, a lo mejor son más propensos a salir más, claro, más en las calles, sí, claro, a estar más en la calle que las niñas. Sí, o sea, supongo que porque también salen a jugar a un partido, salen a montar bici, entonces son varios factores que hacen que los niños sufran más. También hay que tener en cuenta de la infraestructura que tienen los países, que a veces no tienen unas zonas deportivas para los niños, o al llegar de su casa al lugar de juego, las aceras están mal, no hay señalización correcta, no hay cebras de peatones. Es decir, la razón primera sería por esa división que hace que los niños varones estén más en la calle que las niñas mujeres. Se podría decir. Perfecto. De manera que tenemos ahora también acá la posibilidad de analizar lo que pasó entre 2001 y 2011, ¿verdad? Esa década. Sí, entera. Justamente para la Semana de Seguridad Vial hicimos un estudio de los años 2001 al 2011 de qué es lo que pasó con los niños. Entonces vemos de que sí, subieron las muertes, especialmente como tú ves aquí, los peatones y los pasajeros, porque como te había dicho previamente, los peatones porque están caminando en la calle, yendo a la escuela, yendo a jugar, y los pasajeros porque usualmente los niños o los países no tienen sistema de retención infantiles, o hay una ley existente pero no lo aplica muy bien, entonces las personas no llevan ese dispositivo para poder salvar a los niños en caso que haya un choque. Sí, además se abrochan mal, se usan mal, la verdad que no son dispositivos fáciles de colocar en los autos. En fin, sí, cuestan, depende ¿no? mucho de la edad, del peso, de la altura del niño, entonces sí, son varios factores, pero yo creo que si regulan las leyes para que puedan implementarlas y capaz también puedan ayudar con un tipo de subsidio de cómo poder obtener estos asientos, sería para la mejora y bajar las muertes en los niños. Perfecto. Esta sería una de las líneas de trabajo. Sí, también justamente para la Semana de Seguridad Vial en los niños, también se propuso unas recomendaciones que están muy alineadas con la década de acción. No es algo nuevo que estamos sacando. Por ejemplo, en las zonas escolares uno opta para que la velocidad no sea más de 25 kilómetros por hora. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es de 20 kilómetros hora. Claro. Hay ciudades donde es un poquito menos o un poco más, es verdad. Es mejor que sea menos que más. Eso, entonces, por supuesto. También reducir el consumo de alcohol. La OPS, la OMS dice que tiene que tener un límite de alcoholemia de 0.05 gramos por decilitro. También debe ver mucho de qué edad puede la persona consumir el alcohol. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es 21 años. En muchos países de Latinoamérica puede ser 18, o hay veces que ni siquiera revisan a qué personas se le están vendiendo. Entonces, eso también es un factor muy importante. Los niños, como dije, salen a montar bici y capaz no llevan casco. Si la acera está mal, pueden caerse y tener un traumatismo. Entonces, uno tiene que relacionar eso. Entonces, una de las otras recomendaciones es el uso de casco en bicicletas y en motocicletas. ¿Por qué motocicletas? Porque también estamos viendo una tendencia del modo de transporte, de que ahora muchos países están optando por tener
motos y no tienen cascos. Entonces yo aquí quería mostrarte una pequeña foto de esto, que Eugenia lo tomó en República Dominicana, y tú ves aquí que los niñitos no tienen casco. No, bueno, pero vos sabés que eso es común en cualquier ciudad. Estamos estudiándolo en todas partes de Latinoamérica. En la Argentina nosotros lo venimos siguiendo el problema. Familias enteras arriba de una moto, 4 personas arriba de una moto, ninguno con casco, o eventualmente el conductor, el papá con casco, pero no el resto de la familia. Sí, es lamentablemente un tema general. Sí, y se está incrementando bastante en la región. Entonces también lleva todo que ver en lo que es la ley, porque la ley puede decir que solamente el conductor lleve el casco. Entonces, si el conductor lleva el casco, está haciendo la ley, pero entonces tienen que regulamentar las leyes para que todos tengan el casco. También los cascos tienen que ser homologados, porque no tiene que ser también otro casco, un simple casco, no puede. Exacto. También otras recomendaciones es que los niños tengan algo visible cuando estén caminando hacia las escuelas, que las mochilas tengan, creo que se llaman reflexiones, o tengan los chalecos cuando montan en la bici. Exacto. También mejoren la infraestructura, lo que también te hablaba, ¿no? Mejorar el entorno de la escuela cuando los chicos vayan a salir a pasear, todo eso. También, sí, la infraestructura vial no es amigable con los niños, prácticamente en nuestras ciudades en ninguna, ¿verdad? Es bastante hostil para los niños, y no solamente para los niños, para toda la población, pero sobre todo para los niños y los incapacitados. Las personas que tienen alguna incapacidad física también sufren mucho en nuestras ciudades. Sí, porque no tienen rampas para poder por subir, ejemplo, las aceras son muy altas, entonces sí, eso es muy común en por toda desgracia. la región. Sí. También se está haciendo para adoptar los diseños de vehículos nuevos, porque a veces los vehículos antiguos no tienen cinturón de seguridad, no tienen aires de airbags, le dicen en exactamente, inglés. Los airbags, sí. También se está haciendo por obtener una licencia gradual. Te puedo dar ejemplo aquí en Estados Unidos, también depende de muchos estados, pero el joven toma un examen primero de conocimiento, después tiene que practicar con una persona adulta. ¿A qué edad puede empezar a tener ese examen de conocimiento para practicar? En los Estados Unidos, a partir de los 16 años. 16 años, perfecto. Pero tiene que practicar largo con una persona al lado, ¿verdad? Sí. Usualmente estudian las reglas generales, cómo manejar, las señales de tránsito. Si es que pasan el examen, les dan una licencia probatoria que les permite manejar por un tiempo simplemente con una persona adulta al costado, que esa persona le enseña cómo manejar, porque tiene que tener también experiencia en el volante, y después tienen que volver a sacar la licencia regular, que es donde toman el examen ya de manejo. Entonces ese es un procedimiento de lo que también se espera que los países... ¿Y cuándo tienen finalmente el carnet de manejar? Para que puedan solos, sí. Después de que hayan pasado el examen de manejo con la persona del tránsito. ¿Y qué edad es esa más o menos acá? Pues también a los 16, porque tienen un periodo de meses de práctica. Perfecto. Antes de obtenerlo. Perfecto. También atención adecuada a los niños en caso que sufran lesiones, es otra de las recomendaciones. Y también vigilancia de los niños acerca de las carreteras. Esas son las 10 recomendaciones que está dando la OMS específicamente en relación con la seguridad de los niños en el tránsito. Perfecto. ¿Hay algún motivo por el cual la preocupación por los niños se haya despertado? Hace ya rato que se estableció esta década, ¿verdad? Que empezó en 2011, la década de la seguridad vial, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, acompañada obviamente por la OPS y por el Banco Mundial, etcétera, por la ONU. ¿Hay alguna razón? ¿Han visto algo que los ha preocupado para indicar ahora, enfocar, digamos, o focalizar el flagelo vial en la vulnerabilidad de los niños y niñas en la vía pública? Yo creo que porque las cifras han aumentado y se ve que los niños es el futuro de las naciones. Entonces, si hay muchas muertes en niños, no va a haber
un futuro. Entonces se tiene que proteger a los más vulnerables y al futuro de todo lo que uno está trabajando. Entonces yo creo que eso ha sido el motivo de por qué se ha puesto al aire y se ha expuesto más el tema de los niños, y también porque no sé si conocen la declaración de los niños, que se trabajó mucho en la semana pasada. Es una declaración que los niños lo podían sacar por el internet, podían firmarlo, podían llevarlo a su ministro para que puedan poner en la agenda como algo prioritario. Entonces también se les está tratando de empoderar a los pequeños para que... Con el tema vial. Correcto. Entonces yo creo que ha sido también varios factores de que han dicho, no, tenemos que hacer algo para poder evitar las muertes en los niños. ¿Qué resultados esperan, Alessandra Cenice? Es decir, porque uno siempre, ¿no es cierto?, cuando hace una iniciativa de esta envergadura, tiene plazos, ¿verdad? Y resultados estimados, digamos. ¿Qué están esperando ustedes que pase con esta iniciativa? Reducir las muertes, ¿sí?, mejorar las leyes, especialmente en sistemas de retención de niños, por lo que estamos hablando del tema, concientización del tema, que es esto, que no solamente es el problema de una sola entidad, es el problema de todo el gobierno, porque si no hay una buena infraestructura, si no hay unas buenas leyes, si no hay una buena atención prehospitalaria y hospitalaria, la combinación de esos va a impedir que la persona, en caso que haya sufrido una lesión a causa de traumatismos, de tránsitos, no supere esto. Entonces, esperamos de que en un futuro se pueda reducir obviamente las muertes y lesiones, a su misma vez discapacidades, y yo creo que más que todo aplicar las leyes. Claro. Para que la población sea protegida por todas estas leyes, ¿no? Para la mejora de la salud de todos. ¿Todos los gobiernos de la región se asociaron a esta iniciativa de la OPS? La mayoría de los países sí participaron. Que me acuerdo, hicieron una gran elaboración Panamá, Perú, Guatemala. Argentina también creo que hizo un esfuerzo muy grande para la semana de seguridad vial. Esos son los pocos países que sé, porque me mandaron información, que estaban muy felices, tomaron fotos. Nosotros utilizamos el hashtag de seguridad vial infantil y salvemos a nuestros niños. Entonces con eso uno veía, ¿no?, los niños que se tomaban fotos, que estaban, por ejemplo, Colombia también. Hicieron mucho trabajo dentro de la misma OPS. Los hijos de los funcionarios en Colombia se estaban poniendo sus cascos, mensajes que querían mejores aceras, mensajes de que querían que sean más visibles porque son tan chiquititos. Exactamente. Entonces están invisibilizados en la vía pública, eso está clarísimo. Sí, entonces esto fue, yo creo que una semana muy productiva, muy bonita. Llamó la atención a muchas personas, hicieron bastantes proyectos, dieron a la luz el tema. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Que se empoderen del tema para que lo pongan en la agenda. Seguro. ¿Qué continuidad le van a dar a esta iniciativa? Bueno, de seguridad infantil. Es la misma continuidad que hacemos con los reportes, en recolectar los datos para poder ver cómo es cómo el país está avanzando, ¿no? Si ha disminuido las muertes, si ha mejorado las leyes. Entonces, esa es la continuidad que se da, porque nuestro ingreso de la base de datos es el cuestionario y es el informe global, que justamente el tercer informe global va a ser lanzado en octubre, noviembre de este año. Para tener una idea de cuál es el balance general. Sí, y bueno, por nuestra parte la OPS está comprometida en tomar los datos específicos de la región para poder hacer como un fact sheet para ver lo que está pasando en la región de las Américas. Ustedes tienen, yo lo sé, contactos con muchas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que habitualmente se llaman ONGs. ¿Cómo aportan las ONGs a la actividad de la OPS? ¿Cuál es el ida y vuelta que hay en las iniciativas, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de la organización de la OPS? Yo creo que son vitales,
porque son, en lo personal yo le llamo la voz del pueblo, de la sociedad, porque saben las necesidades que realmente pasa. Un ejemplo que tengo, porque Eugenia me lo contó varias veces, es acerca de la Estás ONG hablando de Eugenia Rodríguez, la asesora regional de que es la seguridad asesora vial. regional Sí, de seguridad vial de la OPS, y vos estás digamos en el equipo de ella. De ella, correcto. Exactamente. Sí. Ella, uno que me llamó la atención, porque hay un montón de cosas buenas que pasan con las ONGs, es una ONG en Brasil que se llama Vida Urgente. Vida Urgente. Ellos hicieron un trabajo muy arduo para poder cambiar unas leyes, no me acuerdo muy bien si es de velocidad o de alcohol, pero el esfuerzo que hicieron fue muy bueno y al final sí se pudo, lo lograron. Entonces yo creo de que eso es el apoyo de que las ONGs nos dan. También Eugenia Rodríguez hace visitas para hacer charlas. Va a los países, yo la he conocido en la Argentina, obviamente. Sí, claro. El año pasado creo que fue para una reunión FISEBI de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Entonces Eugenia es muy activa, es proactiva para poder darles conocimiento, apoyo técnico en lo que las ONGs demanden, correcto. ¿Y ustedes tienen una estimación de cuántas organizaciones de la sociedad civil se movilizan en Latinoamérica en pos de la seguridad vial? Para serte honesta no sé, pero yo sé que debe ser mucho. Es una cifra muy importante, sí, ¿verdad? Sí, es una cifra muy, muy grande, sí. Se reproducen además en todas las sociedades y países, me parece, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante que se sigan creando o fortalezando o trabajando mutuamente para que no doblen. Sí, para que no se dupliquen o se multipliquen las muertes. Nosotros desde Activas en la Argentina trabajamos en red con muchas otras asociaciones civiles y personas que se han acercado a la Asociación Civil Activas, digamos, de manera independiente, para justamente apoyar campañas e iniciativas en pos de la seguridad vial. Y efectivamente, debo decirte, Alessandra, que la semana anterior participé en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, de una actividad conjunta con varias otras asociaciones civiles y varias interesados en la seguridad vial, profesionales de la seguridad vial, en la campaña de seguridad vial infantil. Así que efectivamente la campaña llegó a la Argentina y hubo una movilización en algunas ciudades para justamente, y va a continuar, esto lo vamos a continuar haciendo en el mes de junio, para el 10 de junio, que es el Día Nacional de la Seguridad Vial en la Argentina. Vamos a hacer una actividad importante en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del país, para justamente sensibilizar a la población sobre lo que significa la seguridad vial infantil, que efectivamente es, entre los afectados, uno de los grupos más vulnerables. Yo insisto siempre con los mayores adultos, que también sufren muchísimo en la vía pública, y con los incapacitados, que efectivamente tienen ahí una disminución física que les impide muchas veces manejarse en la calle, y para quienes todavía las leyes no son muy amigables. Correcto. Sí. ¿Algo más? Agradecerte la oportunidad para que hayas venido aquí para conocer un poquito más del tema a nivel regional, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Alessandra. Estuvimos con Alessandra Cenice, coordinadora regional de datos para la seguridad vial en la Organización Panamericana de la Salud. Porque la seguridad vial es un problema de todos. Emma Cibotti te invita a pensarla en SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ricardo Chegaray es el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué opinión le merece el compañero de fórmula de Daniel Scioli, Carlos Zanini, que mucha gente no lo conoce? Lo conozco hace muchísimo a Carlos y es una persona con la que interactúo permanentemente. Lo noto entusiasmado entonces con la fórmula. Estoy contentísimo. Es una fórmula alegre que entusiasma al peronista, al no peronista, a todos los sectores sociales. Es una síntesis de la Argentina. No es una fórmula del Obelisco. Carlos Zanini es un cordobés que vivió muchos años en el sur. Entonces es una fórmula que integra todo, es genial. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás. Sentite orgulloso que tu papá tenga un smartphone. En este Día del Padre, regálale un personal Moto G con 50% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Acércate a Azul Pro, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Y conoce más acerca de estas y otras promociones. Personal. Cada persona es un mundo. Fin de espacio publicitario. Seguimos en SOS Factor Humano por Del Plata. Y seguimos acá al lado de Andrés Mercury. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emma? Bueno, y ahora, qué día, ¿no? Qué lindo día para pensar un poco la historia del automovilismo en la República Argentina. Nos hacemos un descansito con eso. Y qué bien relacionarlo con el Día del Padre, ¿no? Sí, señor, porque claro. Pater familia, o sea. Pater familia, habemus auto, en alguna época. La historia del auto está muy emparentada porque antiguamente, bueno, el hombre era quien adquiría el automóvil en la casa, ¿no? Exactamente. Era una cosa muy tradicional. Exactamente, las mujeres empezaron a manejar tardíamente, digamos, después de la década del 50 en la Argentina. Ese auto de los 30 que saca a la familia del hogar, que exactamente. La extrae, que la pone en la ruta. La pone en la ruta. Digamos, después de los 30, ¿no, Andrés? Claro. Hay que esperar, en la Argentina hay que esperar, en realidad, históricamente hablando, claro. Por supuesto que siempre hay excepciones y siempre hubo sectores de más recursos que pudieron acceder al automóvil antes. Pero hay que esperar al frondicismo, hay que esperar a los años 60. Sí, más que nada el 30 como muestra en los Estados Unidos, podría decirse que es donde se empieza a desarrollar, bueno, el fordismo, todo lo que trae aparejado es que en los años 30 el poder adquisitivo de una clase haga que tenga el vehículo como para salir de la casa. Estaba ahí contenida por la radio, como la foto que tenemos. Tenemos una linda foto, ¿no es cierto?, en el Face de Del Plata. Preciosa foto. Heredar gustos, transmitir pasiones. Feliz Día del Padre. Bueno, claro. Pero además está la familia reunida, en realidad los hijos. Se ve a los hijos 4. Sí. La familia de antes, sí, 4. Sí, la familia tipo. La familia tipo argentina eran papá, mamá y 4 pibes. 4 hijos. Después hicieron 2 hijos. Pero ahora ahí eran 4. Esta es una foto seguramente de los años 40, ¿no? Tiene todo el aspecto. Con el padre sentado en un butacón muy cómodo, una suerte de sillón butaca, digamos, con respaldo, eso sí, y uno de los hijos, una de las hijas, a UPA y con un aparato de radio que es un mueble en esa época, ¿no? Sí. Claro, para de alguna manera... Claro, celebrar en la radio el Día del Padre. Era el momento cuando los transistores comenzaban a hacer que la radio se pudiera escuchar en muchos lugares también. Exactamente. Y realmente el mueble radio
era un mueble importante dentro del mobiliario de la sala de recibir de la casa. Sí, ¿no? posterior a comer se escuchaba la radio como un agasajo después de la comida o antes a los programas. Y además habían programas y por lo tanto horarios para las mujeres, horario para los niños y por supuesto horario para la familia en conjunto y el horario de los padres, ¿no es cierto? Con generalmente audiciones vinculadas no solamente al tango, que era lo que más se escuchaba en estos años, sino también al deporte. Sino también al deporte. Y tenemos el radioteatro, ¿no? El radioteatro como las mujeres con el radioteatro a la tarde. Ahora, tenemos realmente a la familia agrupada, a la familia metida dentro de la casa con la radio. Sí. Y vos lo que me decías recién, y tenés toda la razón, es la familia sale a la calle con el auto. Con el vehículo. La televisión la vuelve a meter después adentro de la casa. Hay que esperar a los años 60. Más o menos aproximadamente aquí. Y tenemos entonces en los 70 ya, un uso del automóvil más diversificado, ¿no? Segmentado en términos de recursos. Sí, el paradigma del vehículo también viene medio aparejado. Lo que hablábamos fuera del aire, Emma, acerca de esa cosa de la posguerra, de la Segunda Guerra, de Estados Unidos, un país con un estado de bienestar, el hiperconsumismo. Estamos hablando del 48-50, claro, 1948-1950. Crecimiento sostenido, sí, ¿no? El consumo, una familia que comienza a vivir en esas urbes con centros comerciales, con el autocine, que hace que la familia tenga un poder adquisitivo y el consumo sea el objetivo, esa zanahoria que está delante de... Y el auto para todos. El auto para todos. El auto para todos. Y el joven que utiliza el auto, que el padre adquiere, y cuando no hay dos vehículos en la casa. Exactamente, el auto del padre y de la madre, exactamente. Era el famoso American Way of Life, el estilo de vida americano, que lo ponía como paradigma del hecho de consumo y más tienes, mejor eres. Exactamente. ¿No? Y autos grandes, importantes. Se veía mucho en las películas, ¿no? En las películas americanas. Todas las películas de Hollywood. Todavía es el día de hoy, Andrés. Todas las películas. No. Y además los hacen chocar, los destrozan. Es parte de la mirada sobre la industria automotriz, ¿no es cierto? Los Estados Unidos era la opulencia por sobre la intelectualidad. O sea, el individuo comienza a ser más frívolo porque era mostrar opulencia, era un sentido, un significado de ser más sobre el otro, ¿no? Sobre su vecino, con su jardín, con sus cosas. Bueno, yo tengo un mejor auto, yo tengo una mejor casa. Además, una aspiración individualista también de la vida, ¿no es cierto? Y muy conservador, porque todavía más allá de que el crecimiento, la tecnología era el progreso, la mirada estaba en el progreso, ¿no? Más consumo, más progreso, más fabricación, mejor poder adquisitivo, todo estaba aparejado por eso. Era el olvido de que había un hijo, ¿no? Que le habíamos dejado un concepto. Yo te doy de comer, te tengo una buena casa, tenés vehículo, vos estudiá, trabajá y no cuestiones nada. Exactamente, y los hijos tomaron los autos, tomaron las rutas y vino rebelde sin causa, de alguna manera. Ahora, en la Argentina, en los años del frondicismo, en los años del desarrollismo, tuvimos, fábricas, ¿no es cierto? Que rehacían aquí los autos, básicamente Chevrolet y Ford, obviamente, hasta que se probó algo que parecía un auto nacional. Sí. De fabricación propia, ¿no? Cuando uno estudia sobre el Torino, sabe que en realidad, como se dice, nació de un Rambler norteamericano. Sí, una pero copia. Es tan argentino como el dulce de leche, ¿no? Es decir, fue el primer auto que quebró la barrera de los 200 kilómetros por hora e hizo tambalear la polarización de toda la vida que había habido entre Ford y Chevrolet. Se mete ahí el Torino de Renault en el medio, ¿no? Y para la Argentina fue, algunos dicen, un sentimiento. Y era el auto, odios y amores. Era el auto nuestro, ¿no? El auto nuestro por excelencia, que además empezó a exportar. Sí, porque en un momento se fue a hacer una competencia en Nürburgring, recuerdo, así muy lejano, donde Fangio llevó unos corredores y salió en una buena posición. O sea, el famoso Torino compitiendo contra marcas internacionales de relieve, como decir BMW, Mercedes-Benz, todas las marcas europeas. Exacto. Vos sabés que eso se transmitió por radio. Sí. Eso se transmitió por radio. Yo era muy pequeño, pero recuerdo
las anécdotas que se contaban posteriores a todo eso. Sobre esa cuestión. Y bueno, el Torino, en realidad, además la carrocería, de un turinés. ¿Sabés quién fue el inventor de la carrocería? ¿Quién fue? Pininfarina. El famoso Pininfarina. Sí, exactamente. Que es quien acepta la tarea de agregarle al Rambler un toque latino, una suerte de cirugía plástica, ¿no? El Rambler. Recuerdo cambia el la Rambler trompa Classic. y el interior, exactamente. Claro, lo modifica, lo pone más... Y lo bautiza como Torino y tiene un éxito bastante rápido. Ya para el año 1969 el Torino, bueno, era el auto argentino por antonomasia, y además se vendía, se exportaba a Chile, a Brasil, al Uruguay. Era un auto convocante, era como la marca registrada de la industria argentina. Porque era esa combinación, se llamaba ICA-Renault, era la combinación entre una empresa francesa como Renault y ICA, que era argentina, ¿no? Exactamente. Y vos sabés que estabas recordando acá cuando me decías yo recuerdo, y sí, vos recordabas esa Argentina despierta de noche, cuando el Torino giraba en las rutas alemanas. En esa famosa competencia. Exactamente, en las oficinas las radios atronaban el aire y en las fábricas se paraban las líneas de producción, mientras los relatores, fíjate vos los relatores, uno de ellos nada menos que Luis Elías Oquit, un hombre muy vinculado obviamente al fútbol y también al peronismo. Debo decir, es el inventor de Día Peronista, cuando salía el sol. Mira vos. Exactamente. Así que tenemos acá, evidentemente, dos amores argentinos, ¿no es cierto? Unidos, digamos. En este caso, la invención de la radio. Sí, la invención y de la el Torino, radio. Que está bien asociarlo al dulce de leche, porque como sabrán nuestros oyentes, el dulce de leche tampoco es exactamente argentino. Su sabor es conocido, pero bueno, es nuestro representante de dulce, ¿no? Sí, ¿sabés lo que lo argentinizó al dulce de leche? Que en realidad es un dulce totalmente español y colonial. Sí. Que tiene un nombre distinto en México y otro nombre en Chile. En Chile era el manjar, porque era blanco, manjar blanco, es exactamente el dulce de leche. Lo que pasa es que aquí, a esa leche con azúcar, ¿qué se le incorporó? El bicarbonato, que le da ese tono acaramelado. Y entonces tenemos el dulce de leche, cuyo color sí podríamos decir que es un invento argentino. Pero como dulce es un dulce que viene de la colonia, estamos hablando de ¿qué relación antes con de la leche 1810. condensada en Y bueno, es una relación. Algunos lo hacen a partir de la leche, Sí, no existía. Me reconozco un fanático de la leche condensada. Ese es un invento norteamericano, debo decirte, sobre una receta española de la colonia, a la que los rioplatenses, digamos, le pusimos el color acaramelado. Americanos que son los encargados de ponerle la radio al vehículo, ¿no? Automóviles con radio para escuchar música y eso exacerbar ese sentimiento de exigirle la potencia, ¿no? El rock and roll como fuerza motora del vehículo. Bueno, y vos me decías también fuera del aire algo que me pareció apasionante, que es la diferencia que hay entre esta matriz norteamericana muy fuerte que se veía justamente, por ejemplo, en Elvis, en el rock norteamericano, y los Beatles, que cuando llegan a los Estados Unidos no son hombres tuerca, en lo absoluto. Conocen una América fastuosa. Ellos venían de la austeridad europea de posguerra, que la sintieron de verdad porque fueron bombardeados, ciudades destruidas. Reconstruir todo eso los hizo vivir en un mundo, o mejor dicho, tener una infancia austera, a diferencia de los americanos que tenían estos vehículos muy amplios, estas fiestas donde bailaban muy adolescentemente en los colegios, fiesta de graduados, mucha ostentación, y el europeo venía más emparentado quizás con esa alma de los negros que habían inventado el rock y que lo sufrieron desde la esclavitud y de la segregación racial, y que en respuesta crean el rock and roll. Estaba más emparentado, por eso la conquista de los Beatles y el asombro de los Beatles al llegar a Estados Unidos y ver la meca, ¿no? Otra cultura, totalmente otra cultura. Le pasó a todos los músicos ingleses que viajaban al gran país del norte y después experimentaban en sus canciones. Quizás en su momento los Rolling Stones, cuando sacaron el tema Satisfaction, que cumplía hace 50 años, hace poquito, ellos expresaban esa fastuosidad que veían en Estados Unidos, y un país también muy violento, ¿no? Porque un país que estaba en contra de la guerra de Vietnam y un montón de cosas
que estaba haciendo crisis contracultural. Ante todo este consumo había una generación que se oponía a la contracultura, la de los hippies, previa a los hipsters, los beatnik, que motivaban el motor de lo contrario al hiperconsumismo y al macartismo, que era lo político que merodeaba todo ese asunto. Exacto. Y la respuesta era que veían los Beach Boys, playa, autos veloces, fiestas, libertinaje, ¿no? Y jóvenes haciendo el amor en los autos. Exacto. Lo hemos visto California. en todas las películas, ¿no? Para un europeo llegar a California y ver el sol era un asombro, ¿no? En una Europa que donde el sol escasea un poquito. Escasea, sobre todo cuando no es verano. Bueno, y entonces tenemos esta historia del automóvil que en la Argentina efectivamente se concentra sobre todo en los años 60 y 70 con fuerza, ¿verdad? Con mucha fuerza. Y claro, y empezaron en esos años a tallar estas máquinas potentes y sobre todo la velocidad. Y aquí tenemos el primer conflicto para un programa que se llama SOS Factor Humano y que trata de la seguridad vial. Porque claro, los ingenieros de las grandes empresas automotrices lo que querían era cargar a la máquina de mayor confort, no de mayor seguridad. De mayor confort y por lo tanto de mayor velocidad. Exacto. Por eso el asombro del Torino cuando llega a 200 kilómetros por hora. ¿Quién puede ir a 200 kilómetros por hora sin poner en riesgo su vida y la de los demás? Esto que estoy diciendo hoy, que lo diría cualquier persona que esté pensando en la seguridad vial, era algo impensado hace 30, 40 años atrás. No era tema de conversación. Reconozcamos también que es cierto, los incidentes de tránsito, los siniestros viales, se contaban con los dedos de las manos prácticamente. Sí. Y esto, entre otras razones, porque efectivamente había mucho menos vehículos motor circulando. El parque automotor era escaso. Muy menor. Y y se concentraba en algunas ciudades, inclusive en algunos barrios, en algunas áreas de las ciudades. Digo, en los barrios no, en todo caso en el centro de las ciudades. ¿No? Así que ese mundo, el mundo de los automovilistas, de los automóviles, era el mundo de los pilotos y el mundo de los ingenieros. Claro. Y de los espectadores que disfrutaban mirando las carreras deportivas tanto en los circuitos profesionales como en los amateurs. Sí, donde acá tiene un arraigo muy fuerte, ¿no? Por el hecho, yo creo que de que Fangio, la figura de Fangio ha sido tan mundialmente reconocida que él trajo el primer nivel de competencia automotora al país. O sea, muy temprano, siendo este un lugar tan lejano, ¿no? Quizás mucho más que en otras ciudades del mundo, pero el hecho de que él sea tan importante y conocido proporcionaba esa ventaja. Todos los años se lo recuerda a Fangio, por supuesto. Este año, nuevamente en el 7º Salón del Automovilismo de Buenos Aires, hay un lugar para él. Un lugar, ¿no es cierto?, reservado a recordar a Fangio. Claro, Fangio, un hombre que además, ojalá fueran así de prudentes los conductores hoy. Un hombre que sabía que se corría en el circuito, no en la calle, no en la avenida, no en la ruta. Las carreras eran, los riesgos que uno asumía, era justamente para asumirlos individualmente y en circuitos profesionales especialmente, ¿verdad?, organizados. Sí, para viste eso. como hablamos que en un momento fue como una respuesta de libertad, el hecho de salir a las rutas a conocer un mundo distinto y la velocidad y el vértigo, que después se te transformó cuando, digamos, todo fue más evolucionando, se transformó en una moda que rayó y raya hoy en lo que es más la estupidez humana que el hecho de demostrar que estoy en contra del sistema. O sea, no, por supuesto, hoy practicar la velocidad arriba de un rodado tiene evidentemente otro significado. Además, digamos, hoy amanecimos en Buenos Aires, ciudad, con la terrible noticia de otro hecho de tránsito que aparentemente no ha generado víctimas fatales, pero sí varios heridos en un barrio de la zona sur de la ciudad. Sí. 2 menores de menos de 16 años chocaron. Es que uno ya piensa que es... ¿Cómo puede ser? ¿Dónde están los padres? Claro, ¿Dónde están las que uno madres? ya sabe que ¿Dónde un está la sábado de la familia? noche es inexorable que algo va a suceder. Bueno, pero con menores de 16 años al volante.
6, 7 chicos heridos, algunos de gravedad. Efectivamente, claro, este es otro escenario. Sí. Del que estamos hablando cuando rememoramos esta historia del automóvil en la República Argentina. Y en sí, ese quiebre de relación entre padre e hijo, ¿no? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en qué forma podemos afrontar nuestra relación y los parámetros de decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para que un hijo pueda tener una conciencia creada acerca de lo que es el peligro y lo que es el acompañamiento de un mayor a darle un vehículo a un menor? Totalmente. ¿Bajo qué responsabilidad yo dejo que mi hijo maneje? Totalmente, ¿no? totalmente. Porque puede decir, no, me robó las llaves del vehículo, pero bueno, entonces uno tiene que tomar más control acerca de dónde están nuestros hijos, qué es lo que van a hacer un sábado a la noche. Si yo me quedo sentado disfrutando de la televisión sin preocuparme exactamente qué es lo que va a hacer hoy mi hijo, con quién se va a reunir, claro, pero dónde va a ir. Pero además estamos recordando una época en que la velocidad era un espectáculo. Fangio corría y había miles, por no decir millones, que lo seguían. Sí. Pero claro, era un espectáculo. No corrían con Fangio, corrían a través de Fangio. Sabían que correr era un ejercicio profesional que, digamos, que exigía mucho conocimiento, una gran capacitación, gran aptitud psicofísica. No cualquiera se sube en un auto a correr una carrera. Bueno, muy bien. Eso hoy, esa frontera, ¿verdad?, ha desaparecido y resulta que nuestros jóvenes niños prácticamente se creen ellos con derecho a correr las picadas, digamos, ¿no es cierto? Yo insisto, la fábrica de delincuencia por excelencia. Sí, eso que esa moda que arrancó en los 70, ¿no? En los años Una 70, moda que arranca cuando las familias pudientes de la Argentina comienzan a tener más de un auto. Y entonces los hijos se suben a esos autos a hacer carreras que son evidentemente clandestinas, digo, no están habilitadas en ningún circuito, por las avenidas de los lugares del Gran Buenos Aires donde viven. Era muy común que eso sucediera. Y bueno, efectivamente, imagínense ustedes, ¿no es cierto? Si la velocidad mata, comienzan a empezar justamente a visualizarse lo que significa el sufrimiento de las víctimas cuando quedan. Equipos de odio poderosos, autos poderosos, moda, ese glamour fastuoso de la nada, ¿no? Pero que bueno, que era una moda, y las modas son terribles porque cuesta mucho desarraigarlas. Exactamente, y hoy en día tenemos que inventarnos, Andrés, otra cultura vial, porque esta cultura vial no va más. Tenemos que inventar otra que nos preserve como sociedad, que preserve además a nuestros jóvenes, porque en realidad lo que está poniendo en riesgo es el futuro de la sociedad. Te voy a decir algo, la OPS, la OMS, escuchamos hoy a una de sus representantes hacer un análisis meticuloso sobre lo que está significando en este momento el riesgo vial para los niños en el mundo, que obviamente no hay que ser demasiado observador para darse cuenta que son los seres más invisibilizados, ¿verdad?, de la seguridad vial, simplemente por tamaño, digo, porque toda la infraestructura no está hecha para atender justamente, mirar y visualizar a niños y sobre todo a discapacitados. Bueno, la OPS, la OMS dicen que cada 4 minutos muere un niño en las rutas y calles del mundo. Es increíble. Es demasiado, pero bueno. Es espantoso. No, cuesta prestar atención a eso, porque a veces nos asustamos de otras enfermedades o de otras calamidades que tiene el mundo, y esta es la principal. Esta es una pandemia. Es la principal, es increíble. Es una pandemia. Así que bueno, a ponernos el cinturón de seguridad, a respetar los códigos de circulación, a cumplir con los límites de velocidad, a comprobar el estado de nuestro vehículo, neumáticos, ruedas de repuesto, estado de los frenos, a conducir siempre sobrios, a proteger a nuestros hijos. Cuando son pequeños, y les digo hasta los 12 años, a mantenerlos seguros mediante las sillitas de retención infantil, estar siempre alertas, no usar el teléfono, que reduce todos nuestros niveles de atención, hacer un alto cuando estamos cansados, total, es mejor llegar tarde a no llegar, usar siempre el casco, tanto en moto como en bicicleta. Y ¿sabes una cosa, Andrés? Ejercer cortesía y educación, que es básico como regla de convivencia en la vía pública. Es fundamental. Emma, nos despedimos con un tema Por de Cat favor. Stevens, con Father and Son, padre e hijo, que es un tema que simboliza esa cuestión de
buscar un punto en común entre un padre y un hijo para que las cosas sean lindas. Gracias, Martita Versace. Un placer, chicos. Buena semana. Víctor Viveros, Andrés Mercury, Diana de Emma. Glaui, Julia Gress. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Algo que nos importa a todos. Nos involucra a todos. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora aquí.